Señoras y señores, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al Teatro Colón en el centro de Bogotá, donde el día de hoy se llevará a cabo el lanzamiento del libro del presidente Iván Duque Márquez, Es con hechos, así como construimos un legado para Colombia. Esta obra editorial del Grupo Planeta recopila los logros más significativos del gobierno del presidente Iván Duque Márquez en los últimos 4 años. Le damos un saludo especial a todos los presentes y a todas las personas que hasta ahora nos acompañan en esta transmisión por las redes sociales y la página web de la Presidencia de la República. Sean todos bienvenidos. Para comenzar, invito al señor presidente de la República para que haga la presentación del lanzamiento de este libro. Tiene usted la palabra, señor presidente. La imagen. Muy buenas tardes a todos ustedes. Un saludo muy especial. Quiero saludar a mi esposa María Juliana, que está conmigo. Saludar también a mi hermano Andrés, a los miembros de mi familia, a mi madre. Saludar muy especialmente a todos los miembros del gabinete del Gobierno Nacional, doctora María Paula, jefe de gabinete, doctor Víctor, señores ministros, señoras ministras, consejeras, consejeros, directores de departamento, funcionarios de la Casa de Nariño y de las dependencias del Estado. Saludar también a los directores de los medios de comunicación, a los honorables miembros del Congreso, saludar a los representantes del sector privado que nos acompañan hoy acá, presidentes de gremio y a muchos amigos que han sido invitados hoy a este lanzamiento de este libro que hemos llamado Es con hechos. Quiero, antes de empezar, hacer una expresión de gratitud a varias personas que contribuyeron a sacar este libro adelante. Quiero agradecerle a Bayardo Henao, quien ha sido la cabeza de Planeta en muchos de todos estos proyectos, ha estado al frente de Planeta en Colombia. Bayardo, y quiero una vez más expresar que esto ha sido en tiempo récord, dice todo el esfuerzo editorial que ustedes han hecho. Muchísimas gracias a ti, a todo el equipo del Grupo Planeta. Quiero también agradecerle a Juanita Escayón, que ha sido mi editora en varios libros y, como digo, ella es una editora de clase mundial, y pido un aplauso también para Juanita por ese trabajo realizado. Quiero agradecerle a la doctora Ana María Palau, agradecerle a nuestra consejera de las regiones, que ha trabajado también en la construcción de muchos de los indicadores, con la revisión de algunas de las gráficas, algunos de los textos. Agradecerle también a Soraya Yanine, que es nuestra consejera presidencial de Información y Prensa. Agradecerle a Jonathan, que ha sido uno de estos funcionarios que todos los días ha estado ayudándonos a revisar que cada cifra esté con el rigor que queremos que tenga este libro. Y agradecerle también a todo el equipo del gabinete, a la cabeza de nuestra jefe de gabinete, el director del DAPRE, a todos los ministros y ministras que trabajaron en revisar que cada una de las frases y cada uno de los indicadores reflejara un trabajo en equipo. Quiero hacer esa expresión de gratitud y decirles a ustedes que a pocos días de terminar nuestro gobierno hay una gran ilusión de lo que queríamos hacer esta tarde. Este no es un informe de gestión, es un libro que tiene una reflexión personal, una reflexión humana de lo que han sido estos 4 años de gobierno y ponerlos en la perspectiva de un mundo VICA en el cual estamos hoy viviendo. Un mundo de volatilidad, un mundo de incertidumbre, un mundo de complejidad y un mundo de ambigüedad. Así es como en el mundo de hoy
quienes gobernamos tenemos que lidiar con circunstancias de toda índole, que pueden variar desde un genocidio terrible como el que está ocurriendo en Ucrania, desastres naturales, choques económicos, choques de mercado, que tienen que ver también con una pandemia que irrumpió en nuestras vidas, que tiene que ver con incidentes de orden público y por supuesto con conflictos nacionales no armados que son hoy conflictos comerciales. Ese mundo VICA nos trae también a la realidad de que llegamos a gobernar hace 4 años con un plan, con una visión, con un documento de 203 propuestas que le hicimos al país después de una larga campaña y que se vio después reflejado en un Plan Nacional de Desarrollo que tramitamos en el Congreso de la República, donde habíamos puesto todas nuestras prioridades y que de la forma más inusitada, de la forma menos esperada, llegó a nuestras vidas ese enemigo invisible del COVID-19. 30 meses de 48 meses de gobierno han tenido que ver con enfrentar diariamente esa pandemia. Ha tenido que ver con salvar vidas, tener que alterar prioridades, tener que fortalecer programas, tener que convocar a distintos estamentos de la sociedad. Y lo que hoy quiero compartirles a ustedes es cómo en ese mundo VICA y en este ambiente de haber tenido que enfrentar una pandemia, logramos hoy poder hablarle a los colombianos con hechos incontrovertibles, con hechos verdaderos y con hechos que perdurarán en el tiempo y que tendrán que ser siempre reconocidos bajo cualquier precepto técnico de líneas de base o bajo cualquier precepto analítico político de lo que es una obra de gobierno. Y esto es lo que quiero compartirles acá con algunas imágenes. Este gobierno empezó con el mensaje de la legalidad. Fuimos hablándole a Colombia la importancia de tener el imperio de la ley como referente de nuestro trabajo. Y lo que podemos decir hoy es que en ese ambiente de legalidad, trabajando con la fuerza pública, motivándola, haciendo presencia territorial, donde trabajamos con ministros como Guillermo Botero, Carlos Holmes Trujillo y el ministro Diego Molano, ese concepto de legalidad hoy nos permite dejar un hecho incontrovertible. Cuando se mira la tasa de homicidios promedio de este gobierno, de estos 4 años, nos vamos a encontrar con que nuestra tasa promedio de homicidios de 7 de agosto del 18 a 7 de agosto del 22 es de 25.2. La tasa de homicidios promedio de un cuatrenio más baja en más de 4 décadas. Y eso es producto de ese trabajo de la fuerza pública y de la articulación del Estado en función de proteger la vida, honra, derechos y libertades de los colombianos en todo lugar del territorio. Pero también haber alcanzado la tasa de secuestros promedio de un cuatrenio más baja desde que Colombia usa ese indicador. Logramos incorporar en esa política de seguridad nacional la protección del medio ambiente. Y eso para nosotros implicaba también enfrentar el narcotráfico con determinación. De pronto vale la pena que reflexionemos que por cada hectárea de coca que se siembra, se están destruyendo en Colombia cerca de 3 hectáreas de selva tropical húmeda. Y que para la producción de 1 kilo de coca se están utilizando los mismos galones de gasolina que para tanquear una camioneta 4x4. Y se está consumiendo una cantidad de cemento proporcional a hacer un muro de 3 metros de alto y 6 metros de largo. Y estamos hablando de 2 sectores que tienen un alto impacto ambiental. Nos propusimos enfrentar ese fenómeno no con una sola visión, sino integrando varios elementos, y podemos decir con hechos
que logramos las mayores interdicciones de droga alcanzadas por Colombia. 670 toneladas se lograron el año pasado y sumado el promedio de gobierno es el año con más incautaciones. Logramos destruir más de 5.000 laboratorios de procesamiento de alcaloides por año y parar el crecimiento exponencial del área cultivada en nuestro país, teniendo en cuenta que entre el 2015 y el 2018 Colombia pasó de 50.000 hectáreas a más de 200.000 hectáreas de coca. Paramos el crecimiento exponencial, logramos un ciclo de reducción, pero también pusimos en marcha programas integrales de sustitución, erradicación, desarrollo alternativo y dejamos todos los pilotos de aspersión con precisión en nuestro país. Y pusimos la protección de la naturaleza como una prioridad de esa política de seguridad nacional. La protección de la biodiversidad, y gracias a campañas como Artemisa, hoy podemos decir que en ese frente logramos que en este cuatrenio la tasa de deforestación se redujera en un 30%. Otro hecho incontrovertible. Y quiero también destacar que uno de los énfasis de nuestra política en materia de legalidad ha estado orientada a la protección de las familias más vulnerables de nuestro país, que podamos llegar a los entornos sociales y escolares, que podamos luchar contra fenómenos de criminalidad, la niñez, y nos enorgullece decir, como hecho, que en este gobierno apoyamos las iniciativas desde el legislativo para que los crímenes contra niños, niñas y adolescentes pudieran ser imprescriptibles. Fortalecimos los mecanismos de denuncia contra agresores sexuales en nuestro país y estamos dejando también una reducción importante en las muertes por desnutrición en Colombia, entendiendo que la seguridad y la legalidad también implica fortalecer la capacidad de atender las necesidades que tienen las comunidades. Por eso, con esos hechos, quiero hoy también hacer referencia a esto. Educación, juventud y ciencia y tecnología. La educación para nosotros fue un pilar de trabajo arduo todos los días. Y podemos dejar en este cuatrenio, y lo veremos este próximo domingo, 318 colegios ampliados o nuevos en el territorio colombiano. 12.000 aulas nuevas en todo el territorio nacional. Más de 620.000 jóvenes que se van a graduar con doble titulación, que se han graduado con doble titulación. En una mano el título de técnico, en la otra mano el título de bachiller. De haber logrado el mayor aporte a la base de presupuesto del sistema de educación superior en Colombia y dejarle al país. Y yo creo que ese es otro hecho que está bien resaltado en el libro de lo que fue ese trabajo titánico, dejarle a Colombia la matrícula gratis para los estratos 1, 2 y 3 en toda la educación superior pública. El más importante logro de la política social en materia educativa de nuestro país. Juventud, otro hecho. Tuvimos que ver una juventud que fue altamente golpeada por esta pandemia. Una juventud que reclama, y que esos reclamos nuestro deber es escuchar, interpretarlos y responder también. Así que con hechos podemos decir que en este gobierno recibimos 127.000 jóvenes en el programa de Jóvenes en Acción y lo llevamos a más de 700.000 jóvenes, casi quintuplicando ese programa de atención económica que fortalece también el alcance de la educación superior gratuita para que haya recursos de alimentación y transporte. Logramos empoderar a la juventud a través de los consejos municipales de jóvenes, donde hay más de 12.000 jóvenes en todo el país que fueron con el voto popular y que hoy representan con voz y voto y participan en la toma de decisiones. Otro hecho incontrovertible que se suma al pacto con la juventud
que está en un documento de política pública con asignación y vigencias para que deporte, recreación, creatividad, formación, atención psicológica, sobre todo para atender los estragos de esta pandemia, se den de manera generalizada. Y haber puesto en marcha un programa de empleo joven, que lo lanzamos el año pasado, donde por cada empleo nuevo que se genera entre un joven de 18 a 28 años, estamos subsidiando el equivalente al 25% de ese salario mínimo, y eso hoy nos ha permitido llegar a más de 500,000 jóvenes. El programa de empleo juvenil hasta ahora más exitoso que se ha puesto en marcha en nuestro país. Y en materia de ciencia y deporte, dejamos el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por primera vez en un gabinete se sienta la ciencia para participar y para deliberar. Llamamos a esa comisión de sabios, nos aportó, aquí hay algunos de sus miembros y les agradezco su presencia hoy, y logramos dejar una inversión como porcentaje del PIB en ciencia y tecnología que por primera vez supera el 1%, pasando de un promedio en la última década de 0.2% del PIB por año. Y también se creó el Ministerio del Deporte y logramos asignarle el mayor presupuesto y logramos 29 medallas olímpicas y paralímpicas en Tokio, que es el mejor desempeño en medallería que ha tenido nuestro país de manera agregada, juntando las dos contiendas, los dos certámenes. Un equipo Colombia que es nuestro equipo olímpico para los próximos Juegos que tendrán lugar en París, y dejarle a Colombia más de 300 infraestructuras deportivas, incluyendo las que se van a consolidar para el 2027, cuando Colombia, después de más de 40 años, volverá a ser sede de los Juegos Panamericanos. Es con hechos. Y aquí quiero también referirme a otro de los hechos importantes que queremos compartir: el agro. Se ha hablado mucho de qué hacer con el agro, de cómo estimular el agro, pero lo mejor es abrirle también a nuestros productos agrícolas nuevos mercados. Y logramos en estos 4 años, a través de la diplomacia sanitaria y fitosanitaria, de llegar a la accesibilidad de más de 66 productos para que registráramos las exportaciones agrícolas más altas que ha tenido nuestro país, superando los 9.400 millones de dólares. No tengo duda de que este año cruzaremos el umbral de los 10.000 millones de dólares. Y quisiera aquí también hacer referencia a otros hechos. Los hechos en materia de salud. Dejar pagado más de 7.2 billones de pesos de lo que es el esquema de punto final. Lograr la ley del residente. Lograr duplicar las unidades de cuidado intensivo en medio de esta pandemia. Dejar la historia clínica en línea. Pasar de miles de consultas al mes de telemedicina a llegar hoy a más de 10 millones de consultas al mes, o domiciliarias o a través de telemedicina. Y mostrarle a nuestro país que teníamos la capacidad de cerrar más de 11 EPS de mala calidad y trasladar cerca de 8 millones de usuarios. Promesa cumplida y otra promesa que refleja hechos contundentes en un sector que siempre había clamado por resolver las deudas históricas. Quisiera también hablar de hechos en materia de infraestructura. Se ha hecho un trabajo bárbaro, se ha hecho un trabajo técnico. Todavía recuerdo cuando tuve la conversación con la ministra Ángela María Orozco y le dije: la quiero nombrar ministra de Transporte. Me abrió los ojos. ¿De qué manera? Dice: yo no vengo de este sector. Y usted es una gran abogada, usted es una gran gerente. Hay que entuertos jurídicos, hay que convocar un equipo técnico, hay que hacerle seguimiento a los proyectos. Hoy estábamos en Caldas entregando el proyecto Pacífico 3. Ya habíamos entregado Pacífico 2 y veíamos cómo en simultánea
se estaba entregando Mar 2, Antioquia, otro corredor de cuarta generación. Y cómo en simultánea se estaba entregando el túnel de Pamplona que va en la conexión de Cúcuta a Pamplona. Y cómo estábamos entregando el segundo puente sobre el río Charte en ese corredor que es Villavicencio-Yopal. Y cómo estábamos entregando también más de 100 kilómetros de la Ruta del Sol 3, que estaba prevista para prácticamente morirse cuando empezó nuestro gobierno. Y nos llena de orgullo que hemos entregado 13 proyectos de cuarta generación totalmente terminados, y dejamos 5 proyectos que estaban previstos para inaugurarse ahora. Por invierno, por alguna dificultad, algún derrumbe, nos tocó correrlo por unos meses, pero que en este segundo semestre esos 5 proyectos serán entregados de manera indiscutible, porque ya tiene un avance de más del 95%. Si a estos hechos le sumamos esta imagen, nuestros abuelos, nuestros padres, todos hablaban del túnel de la línea. Recuerdo en campaña visitar regiones y decir, vamos a terminar el túnel de la línea. Y hasta una señora se acercó y me dijo, no diga eso, todos dicen lo mismo. Hoy me siento feliz que Colombia, y en plena pandemia, inauguró el túnel de la línea. Y logramos terminar el cruce de la cordillera central entre Cajamarca y Calarcá. 33 kilómetros de doble calzada, 25 túneles, 31 viaductos, un centro de comando y control, y el proyecto de infraestructura más importante que ha adelantado nuestro país en su historia. A esos hechos, incluyámosle el haber terminado la Espriella Río Mataje entre Colombia y Ecuador. Incluyámosle Pasto Chachagüí, Pasto Mojarras. Incluyámosle esa transversal también del Paletará, La Plata, Insato, Toropo, Payán. Agreguémosle también esa gran vía que será la transversal de la Macarena, desde Baraya a Colombia, a Uribe, de Uribe a Meseta. 700.000 millones de pesos invertidos en esa región, y una inversión en vías terciarias de más de 20.000 kilómetros entre nuevos kilómetros y kilómetros mantenidos. Hechos de infraestructura que son incontrovertibles. Industria, y vemos esa bella imagen, mujer, cabeza de familia, que está trabajando en el sector de la confección. Logramos en estos 4 años más de 1.000 empresas de beneficio e interés colectivo, poniendo a Colombia en el marco mundial de ser país líder en América Latina en empresas BIC. Logramos que las exportaciones de bienes y servicios no mineroenergéticas llegaran al punto más alto, y logramos abrir nuevos espacios de comercio con el Reino Unido, con Israel, más de 6 tratados de desmonte de doble tributación que implican apoyar a esos sectores. Y debo mencionar ciencia, tecnología aplicada a la cuarta revolución industrial. Hoy Colombia tiene un marco ético para la inteligencia artificial. Hoy Colombia tiene récord en inversión extranjera directa asociada con los sectores de valor agregado tecnológico. Vemos cómo la economía naranja ha logrado que las inversiones en la industria pasen de 20 millones de dólares en promedio a más de 380 millones de dólares. Son hechos que también están descritos en este libro. Como también quisiera destacar hoy 3 grandes mensajes en materia de seguridad. La captura de Otoniel, de campaña, su extradición, la destrucción de Pelusos, Caparros, Puntilleros, la afectación de esa cadena de mando del más de 100 cabecillas que han sido capturados o dados de baja, y haber dado una reivindicación histórica a los veteranos de nuestro país.
este gobierno deja la ley del veterano, un viceministerio especializado para el veterano, una dirección nacional de veteranos, un día del veterano y una normatividad que le permite ayudar a bienes y servicios. Hechos que para nosotros también lo dicen todo. Y una paz con legalidad, que nos ha tocado enfrentar toda suerte de comentarios y diatribas a lo largo de estos 4 años. Que Duque no quiere la paz, que Duque no hace nada por la paz, que nosotros no tenemos voluntad de paz. Pero logramos que el sector privado viniera, que gobiernos de otros países vinieran, y un saludo muy especial a los señores embajadores y directores de agencias multilaterales que nos han apoyado en esto. Logramos que la misión de observación de la ONU los 4 años estuviera acá, la misión de observación de la Unión Europea, y 3 hechos contundentes. 1, logramos poner en marcha la agricultura por contrato, donde hoy más de 300.000 productores del campo venden sin intermediación. Promesa de campaña que implica también esa transformación productiva en las regiones. La marca paisana, que la lanzamos también con el Grupo Éxito y que hoy nos permite que en los municipios PD todos los que salen de campesinos o personas en proceso de desmovilización puedan ser comercializados con una marca de propiedad del Estado colombiano, para permitir esa asociación entre el consumidor y un impacto social. Paisana, pensando en un país que sana a través de esos ejercicios. 50.000 títulos de propiedad rural. La mayor entrega de títulos de propiedad rural registrada en un cuatrenio en más de 40 años. Y haber logrado que muchos campesinos pudieran también vincularse en el acceso al crédito y el acceso a microseguros. Logramos la mayor asignación en volumen de dinero en crédito agropecuario, pero también a los pequeños productores. Y así está narrada en este libro. Logramos tocar 3 fibras desde lo social. Nunca antes había un gobierno tenido que enfrentar un huracán categoría 5, como nos tocó en el territorio insular, en la isla de Providencia o en las islas de Providencia y Santa Catalina. En cuestión de 14 horas pasamos de una tormenta tropical a un huracán que había pasado por encima de una de las islas más apreciadas por nuestro país. No teníamos comunicación, no teníamos forma de saber qué estaba ocurriendo. Asumimos lo peor. Recuerdo una conversación con el viceministro Moscoso de Salud, y por la dimensión del huracán y pensando en lo que había ocurrido en Katrina, por ejemplo, se llegaba a hacer una hipótesis de miles de personas que hubieran podido fallecer. Llegamos allá. Afortunadamente, la alegría de la ciudadanía de apreciar la vida y decir, estamos vivos. Solamente falleció una persona, a la cual lloramos y a la cual siempre honramos, pero pusimos en marcha el más amplio y ambicioso programa de reconstrucción que se ha hecho en Colombia, a 800 kilómetros o más de distancia de nuestro territorio continental, sin un puerto, con un canal de acceso limitado en el calado. Y hoy podemos decir que ya se han entregado prácticamente más de 1.780 viviendas en Providencia. Intervenidas, nuevas, mejoradas, pero entregamos más de 6 infraestructuras deportivas, una nueva sede de bomberos, una nueva sede administrativa, colegios nuevos, el Puente de los Enamorados, y estarán terminándose en este semestre el aeropuerto. Empezó la intervención del hospital, que ha sido, digamos, la parte más engorrosa, pero agradeciéndole al sector privado que aportó para hacer ese proyecto. Y logramos demostrar esa resiliencia y ese trabajo en equipo en menos de 2 años, con un plan maestro que fue diseñado en los primeros 100 días de intervención y de remoción de escombros.
Segundo, quizás el hecho más importante de nuestra política exterior: 1.8 millones de migrantes que salieron de Venezuela con frío en los huesos, con desolación, con tristeza, perdiéndolo todo. Habían llegado a nuestro país y eran invisibles. No podían abrir una cuenta, no podían entrar al sistema de salud, no podían buscar un trabajo, no podían buscar un crédito. Y tomamos una decisión que a juicio de muchos puede ser impopular. Y nos decían: cualquier decisión para albergar ese 1.8 millones de manera permanente nos va a traer más desempleo, nos va a traer más pobreza, nos va a traer más informalidad. Tomamos esa decisión de otorgar un estatuto de protección temporal a ese 1.8 millones de migrantes. Y lo hicimos por 10 años. Y dijimos que íbamos a entregar unas tarjetas que acreditaran como identificación a ese 1.8 millones de migrantes, y nos decían: se van a demorar 10 años en hacerlo. La gente va a tener miedo, no va a ir, no va a acudir. Hoy podemos decir que a estos escasos 3 días de entregar el poder democráticamente, ya tenemos más de 1.3 millones de migrantes que han recibido en su mano el estatuto de protección temporal. Y 500,000 más que lo harán en las próximas semanas. Yo le agradezco al doctor Juan Francisco Espinosa, al doctor Lucas Gómez, a María Paula Correa, que ayudó a coordinar esto desde la presidencia día a día, a Víctor Muñoz, que estuvo también coordinando con nosotros desde presidencia esa intervención en Providencia, a Susana Correa, que hizo una labor espectacular, a Sandra Gómez y a tantas agencias que estuvieron en esa reconstrucción, y a quienes han participado en este estatuto de protección temporal. Y viene otro hito en la política social, que vino en pandemia, sí, pero significaba para nosotros responder hacia los más pobres, a los más vulnerables. En cuestión de semanas pusimos en marcha un programa que se llama Ingreso Solidario, un programa que llega a más de 4 millones de hogares, que estuvo todo el 2020, todo el 2021, todo el 2022, y hemos dejado los recursos para el presupuesto del 2023, y que ha permitido cobijar a tantas familias que gracias a ese ingreso hoy tienen una mejor calidad de vida y pudieron solventar muchas de sus necesidades en los momentos más aciagos de la pandemia, e inclusive se ha convertido en una forma de contener los efectos inflacionarios en las familias más vulnerables. El trabajo que hizo allí el ministro Carrasquilla en las primeras emergencias, la continuación que le ha dado el ministro José Manuel desde las finanzas públicas, el trabajo del DPS, el trabajo que se ha venido haciendo por el DNP, todo esto nos incertidumbre. Cuando veíamos las primeras curvas del Instituto Nacional de Salud, nos sentamos con el ministro Fernando Ruiz, con Marta Ospina, con el equipo de presidencia, y no sabíamos para dónde iba esto. Primero, por las tendencias macabras que se veían en Europa y en Estados Unidos, donde colapsaban hospitales, donde veíamos además que había cementerios en ciudades como Nueva York. Pues bien, han pasado 2 años desde esa tragedia y logramos adoptar aislamientos preventivos obligatorios, protocolos de bioseguridad, logramos poner en marcha la duplicación de las UCIs y un plan nacional de vacunación que también tuvo que enfrentar la posverdad, que no hablábamos inglés,
que no habíamos negociado, que no había vacunas, que tenían que revelar toda la información. Pues hoy podemos decir que Colombia es el número 1 de América Latina en el índice de resiliencia frente a la pandemia. El segundo en el hemisferio y el 12º en todo el planeta. Hechos que también resumen una muy buena parte de nuestro gobierno. Este también ha sido el gobierno donde hemos impulsado el camino a cero, la transición energética, el ser un país carbono neutral al 2050, que reduzca 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, pero un país que logró en un tiempo récord. Y hicimos ese trabajo con el Gabinete de Acción Climática, lo hicimos con el ministro Carlos Correa, empezamos una labor también en su momento con el ministro Ricardo Lozano, participaron los viceministros Galarza, el viceministro Cruz. Hoy Colombia tiene algo que nos hace sentir orgullosos, y es que antes del 2030, que era la meta global, hemos llegado no a que el 30% de nuestro país sea declarado área protegida. El 34% del territorio colombiano hoy es declarado área protegida. Duplicamos las áreas protegidas en nuestro país. También hechos contundentes. Propusimos un país de viviendas, de propietarios. Dijimos que nuestra meta sería lograr el mayor número de subsidios de vivienda, las mayores ventas, pero enfocadas en los más vulnerables. Ya superamos los 200.000 subsidios de vivienda. Más de 800.000 familias se convirtieron propietarias en nuestro gobierno. Gracias al subsidio concurrente, muchas familias pagan hoy menos por la cuota del apartamento o de su vivienda de lo que pagaban antes por arriendo. Y esa ha sido una política inclusiva. Con el ministro Malagón empezamos ese trabajo. Y también con el viceministro Acero acompañando esto con 3 millones de hogares que tienen acceso al agua potable y al saneamiento básico. Otro hito de política social incontrovertible. Y cómo no hablar de la reactivación económica. Hoy nuestro país puede decir que tuvimos en el primer trimestre de este año 2022 el mejor primer trimestre de este siglo. Y hemos logrado también que el año pasado el crecimiento del 10.6 sea el mejor de la historia. Mucha gente dice que es un rebote. Bueno, pero rebotamos más que el mundo entero, o por lo menos que una muy buena parte de los países del mundo. Y si a eso lo llaman rebote, pues los rebotes también en este caso muestran que no lo son, porque son permanentes. Este año vamos a crecer por encima del 6.5%, una de las economías que más crece en el mundo, en la OCDE y en América Latina. Una demostración con hechos de un trabajo de Estado. Y yo quisiera que también pensáramos cómo a esa reactivación se le suma también la inversión extranjera directa en nuestro país. Ahí estamos viendo esa inversión extranjera en el primer trimestre de este año. No matemos la gallina de los huevos de oro. La inversión es muy difícil conseguirla y muy fácil ahuyentarla. Esto ha sido el trabajo de mucha diplomacia y mucha diplomacia comercial. Y con hechos, queridos amigos, con hechos, el fin de semana pasado, cuando estábamos en Providencia, hablábamos entre nosotros, los compañeros de gobierno, de lo que han sido todas estas tareas, todos estos esfuerzos. Y yo he querido que este libro sea un homenaje a mi equipo de gobierno, a todos los funcionarios que han estado a mi lado, a todos los funcionarios de todo nivel, a todos los funcionarios de los gobiernos locales, un homenaje a los empresarios micros, pequeños, medianos y grandes, al sector de la salud, a la fuerza pública, a toda esta sociedad, a nuestras minorías, a quienes están en proceso de reincorporación. Estos hechos no son un acto de vanidad presidencial. Estos hechos no son tratar de vender que Colombia es el paraíso terrenal. No, estos hechos son para demostrar que en estos 4 años nos tocó enfrentar la peor crisis
de nuestra historia reciente, o tal vez de nuestra historia, sumada a la crisis migratoria, sumada a los huracanes, sumados a los bloqueos que intentaron cercenar los derechos de muchos. Y en la reconstrucción de todos estos 4 años desde el punto de vista humano, para mí esta imagen recrea lo que de alguna manera hemos tratado de decir. Las nubes pasan, el azul queda. Pasan las coyunturas, pasan los ataques, pasa la demagogia, pasa el populismo, pasan los ambientes polarizantes, pero los hechos quedan. Y hoy esta presentación de este libro es para dejar documentado, y no hay un antecedente que en un cierre de gobierno, distinto a un informe al Congreso, un presidente deje una respuesta humana coyunturas. Cumplimos con más del 90% de ese plan de gobierno, cumplimos con más del 85% de nuestro plan de desarrollo, y con hechos me siento con un sentido humano de deber cumplido, pero también con el compromiso de seguir aportando al país. Cierro diciéndoles que obviamente espero que lean el libro, que compren el libro, aunque no, yo aclaro, no recibo regalías por el libro. Esto será una donación, como lo hemos hecho con mis publicaciones, a una fundación. Algunas lo hemos hecho con la Corporación Matamoros para apoyar a quienes han sido héroes de nuestro país. Pero yo lo que quiero es que tengan acceso a este libro, vean el enfoque humano desde el gobierno, vean el trabajo que se hizo en estos 4 años y podamos siempre tener claro que estos hechos es para tener líneas de base que permitan superarlas en el tiempo. Lo que más anhelo como colombiano es que todo esto pueda ser superado y muchas cosas más mejoradas y muchas cosas que de pronto no solucionamos, solucionadas. Pero quiero agradecerles a todos por estar acá, y yo sé que ahora vendrá Gustavo Gómez con muchas preguntas que vamos a tener y vamos a firmar varios libros, pero mi mensaje de corazón: yo termino la presidencia el 7 de agosto. He dicho que no reconozco enemigos políticos en Colombia. He dicho que guardaré un voto de silencio prudencial. Prudencial. El prudencial espero que no sea muy inmediato. Y lo que sí quiero dejar claro es que ese voto de silencio político prudencial no va a existir para defender la democracia, la iniciativa privada, el medio ambiente, la biodiversidad y en tener una sociedad con mayor equidad. Mi voz seguirá estando allí para esos temas y seguirá siempre buscando hechos que contribuyan a una mejor Colombia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a invitar a Gustavo, ¿no? Daliana. Así es, señor presidente. Precisamente la obra de Editorial Planeta, que cuenta con 216 páginas, narra en primera persona los aspectos más relevantes de la gestión que el jefe de Estado comenzó el 7 de agosto de 2018 y que termina este fin de semana. Es por esta razón que damos inicio al conversatorio entre el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, y el director de Caracol Radio, Gustavo Gómez. Tienen ustedes la palabra. Adelante. Listo, señor presidente. Con ese mismo micrófono, por favor. Sí, Gustavo. Presidente, muy buenas noches. Gustavo, un placer que estés acá en el Teatro Colón.
Muchas gracias por invitarme a conversar con usted un momento y a compartir algo de su vida en la presidencia con la gente. Siempre fue usted una persona muy abierta, muy amable, muy grata y muy cercana con los periodistas y los medios de comunicación, y se lo valoro enormemente. Sé que para usted la libertad de expresión es muy importante, pero ¿le sacamos la piedra varias veces o no? Bueno, sabe que yo he pensado mucho eso en estos últimos días de gobierno. El año pasado en Estados Unidos me compré un libro que se llama Los presidentes y la prensa. Y entonces empecé a leer la introducción y decían que en algún momento le hacían una encuesta a varios expresidentes, decían el 99% siempre decía que la prensa fue injusta con ellos. Entonces uno podría decir, eso puede ser un patrón generalizado porque a veces se logran cosas, se logran objetivos, proyectos que de pronto no siempre tienen el mismo alcance noticioso. Y yo creo que en el mundo que tenemos hoy es todavía más complejo, porque los medios también se mueven en un ambiente donde hay mucha posverdad en las redes. Hoy, por ejemplo, pareciera que un hashtag es mucho más importante que un resultado. Una tendencia puede llevar a convertir una mentira en verdad por la forma exponencial en la que se mueve. Entonces eso dificulta el reto de la prensa y también el reto del lado del gobierno. Pero para ser concreto, que si sacan la piedra, sí, puede que la saquen la piedra, eso sí, pero puede suceder. Pero eso también es bueno porque lo mantiene atento, alerta. Pero hay algo importante, y yo quiero, ese hecho de pronto no lo mencioné aquí, pero ténganlo ahí en cuenta. Una de las primeras cosas que hicimos en el gobierno fue mi firma de la declaración de Chapultepec. Y yo creo que todo presidente que asume el poder tiene que firmar la declaración de Chapultepec para que quede escrito que va a respetar siempre la libertad de prensa, que es un pilar de la democracia. Pero también creo, Gustavo, y para ponerle un poquito de picante a la pregunta, que en alguna ocasión le preguntaron, creo que fue a Eduardo Santos, que cómo sentía que lo habían tratado algunos medios y que si él creía en la libertad de prensa. Y él dijo, mire, creo tanto en la libertad de prensa que hay algunos medios que dicen todo menos la verdad. Entonces, eso puede... Oiga, ya que pone ejemplo de políticos y periodistas, usted siempre ha dicho que se va a dedicar a algunas cosas que le llaman la atención, de que hablaremos ahorita de eso, el tema migratorio, el tema del medio ambiente, el tema climático. Alguna vez habló también de una vida universitaria como catedrático, como profesor. ¿Los medios le atraen? ¿Haría algo de eso? Tengo un puesto en Caracol Radio, si quiere. Pero no en la Luciérnaga, ¿no? No. Yo le digo, a mí toda la vida me ha gustado el periodismo. Y nunca lo he ejercido. Yo he sido columnista, fui columnista 14 años de mi vida, pero siempre admiré mucho esas generaciones de dirigentes políticos en Colombia que sabían combinar ese paso por el periodismo. Mi profesor Álvaro Gómez Hurtado era un gran periodista y era fascinante escucharlo hablar sobre cómo hacer un editorial, sobre cómo hacer una columna de opinión. De hecho, hay una anécdota muy divertida como para romper un poquito el hielo. Él llegó un día a la clase de cultura colombiana y nos dijo, bueno muchachos, vamos a hacer un borrador de cómo se hace una columna. ¿Cuántos años tenía usted? Yo tendría 19, 20 años. Y entonces Álvaro Gómez le dijo, levantó la mano un compañero nuestro y dijo, profesor, doctor Álvaro, pero ¿cuál es la mejor manera de expresar en qué creemos? Él dijo, mire, una columna de opinión en Colombia se hace de la siguiente manera. Escoja un tema, escoja quién es el bueno y quién es el malo, y al malo le pega desde la primera línea hasta la última. Esto para poner el sentido del humor, pero creo en el periodismo, me gusta el periodismo y yo no descarto en algún momento de la vida poder ejercerlo. Me encantaría ejercerlo. Mire, la libertad de expresión a veces la gente la confunde y cree que es como un monopolio de los medios y de los periodistas. Yo siempre he pensado que la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo es una parte pequeña de la libertad de expresión. Y este es un país libre donde la gente opina. Podríamos decirlo con eufemismos, pero yo quisiera preguntarlo de frente. No le voy a preguntar cómo le fue con la posverdad, cómo le fue con la mentira, no necesariamente en el terreno de los medios. Ese es el punto más difícil hoy de gobernar. Cuando yo estaba pensando en cómo llamar algún día mis memorias, yo tomaba el pelo con varios compañeros acá. Yo les decía que el título debería ser Liderazgo en tiempos de Twitter.
porque hoy, por ejemplo, y lo hemos vivido, una mentira se mueve a la velocidad de la luz, mientras que la verdad sigue andando en mula. Y queda para siempre, además. Claro, pero además, mire, acá estoy mirando veo a Fernando Ruiz, que me mira así como con los ojos, con ganas de decir algo, y lo vimos con las vacunas, Con las vacunas nos pasó, y con muchos otros temas, pero con las vacunas fue muy preocupante, porque en un momento dado, que no quieren mostrar los contratos, están ocultando los contratos, sabiendo que era una restricción mundial, y que al revelarlos, se podía perder ese contrato. Y nos tocó luchar contra ese fenómeno. Después, que no se compraron las vacunas, que no hablaban inglés, que no teníamos la capacidad de vacunar en el primer año, que nos íbamos a dar hasta el año 2027. Inclusive un experto en una revista de alta circulación dijo que el plan masivo de vacunación llegaría en el 2023. Entonces, esas mentiras o esas imprecisiones se mueven a una gran velocidad y el Estado tiene que estar explicando, y como el Estado siempre, todos los estados parten de un cierto nivel de desconfianza, eso hace muy difícil comunicar ciertas cosas de gobierno. Por ejemplo, nos pasó con aspectos de las reformas fiscales que eran tergiversados. Por ejemplo, cuando se habló de la devolución del IVA en la primera reforma fiscal, lo que nosotros estábamos diciendo es, hay que aumentar la base, pero a los más pobres devolvámosles todo el IVA. Hoy ya se lo devolvemos a 2 millones de hogares y la meta era poder llegar a más de 4 millones de hogares. Pero una mentira se mueve a tal velocidad que ya por más de que usted explique el propósito social, ahí lo que le dicen, bueno, es que no la supieron comunicar. En vez de decir, venga, si esto realmente sirve, ¿cuál es el papel que podemos jugar también los medios de comunicación para que la ciudadanía entienda mejor una necesidad? Porque Colombia tiene todas las demandas sociales posibles, pero en Colombia solamente paga impuesto de renta el 5% de la población. Pero todo el mundo exige. Todo el mundo exige, todo el mundo quiere algo más. Entonces, si uno quiere hacer cosas estructurales, tiene que estar dispuesto a tomar decisiones que puedan ser impopulares, y toda la sociedad tiene que entender que la comunicación de algo que es impopular pero necesario para mejorar el bienestar es parte de tener una mejor enfoque, una mejor ejecución desde lo público. Ahora que lo oigo me acuerdo de algo que está en la página 47, no, por supuesto que no me acuerdo en qué página, pero dice, Ya me estaba dice algo que es muy cierto. O sea, yo pensé que usted había ido al No, Inter cuando ahora dijo hablamos, eso porque- no, ahora hablamos de su memoria, que es otra cosa importante que no podemos dejar a un lado. Dice en alguna parte del libro que usted aprendió o ejerció el derecho a no quejarse mucho, y es cierto, usted se quejó poco públicamente. Supongo que en términos de palacio y de gabinete están las quejas normales. ¿Por qué se quejó tan poco? Porque a mí no me gusta tener actitud quejaminosa. Mi papá a nosotros nos decía en la casa que en la vida no se tiene que quejar, que uno tiene que enfrentar las cosas y echar para adelante. Eso a mí siempre me ha quedado en la conciencia. Inclusive, por ejemplo, cuando hemos visto de pronto alguna información que ha sido imprecisa o que no es certera o que no es verdad, y he tenido de pronto alguna conversación contigo, de pronto con algún director, siempre soy excesivamente respetuoso en decir, le quiero pedir el favor, examine esto, mire lo otro, le mando la fuente, analícelo. Y obviamente cuando yo hago eso me dicen, oiga, qué bien, ¿no? Porque en otras épocas eso era con el citófono de una vez llamando a la torre de control. Para que sacaran el avión de circulación. Sí, pero además, como dicen, atacando al mensajero. El avión almendrado. Sacar al mensajero. No me meta, no me endulce la conversación con almendras que no. Oiga. No me han recomendado las almendras de dulce, afortunadamente. No, cuidado que son peligrosas. Oiga, presidente, mencionó usted lo de sus memorias y yo hago el link con la memoria. Yo recuerdo que no hace mucho lo acompañé, usted me invitó a La Guajira, a toda la cuestión eólica, y cuando íbamos en el avión yo me puse a mirar cómo escribía usted unas notas muy sucintas sobre las palabras que iba a decir y me explicó que no tenía discurso escrito. Ahora lo vi aquí, estaba en la trasescena, no tenía nada escrito y muy pocas veces se le ven papeles, pero tiene todas las cifras en la cabeza
y no es fácil cuando son 4 años de gobierno. ¿Ese fue el ejercicio de la memoria que hizo con los discursos cuando era joven o de No, dónde sale la sí, memoria? le voy a contar algo sobre esto. Eso lo hablaba hace una semana, creo, con Zach Goldsmith, el ministro de Ambiente del Reino Unido. Él decía que el arte de gobernar requiere que haya una pasión casi enfermiza por el conocimiento del detalle y el conocimiento del sector. Yo soy muy respetuoso de los ministros, del equipo de la Casa de Nariño, de los consejeros presidenciales, del director del DAPE, la jefe de gabinete, en los temas que ellos manejan, y siempre tengo que procurar estar al día en el más mínimo detalle de cada cartera para ver los avances. Entonces eso puede ser un dolor de cabeza porque cuando usted combina ¡Qué jefecito! Cuando usted combina eso con pocas horas de sueño, y yo por eso yo los veo tan felices de que sea 8 de agosto y que además ya me puedan rechazar la llamada Lo dejan en visto. Sí, rechazar y nada de nervios. Eso para mí era vital. El plan de gobierno de las 203 propuestas lo trabajé letra a letra. Yo me metí mucho en el plan de desarrollo. Entonces, como me preguntaron en una entrevista en RTVS en esos días, ¿usted por qué se sabe las cifras de memoria? Y le dije, de memoria no, de corazón. Porque creo en la pasión por lo público, en la pasión por la gerencia sectorial, en la pasión por los resultados, y eso se traduce en esto, en poder decir con orgullo qué ha pasado en cada sector. Y a mí me encanta tener ser desafiado a hablar de lo que estamos haciendo en cada sector. Entonces, ese ejercicio es el ejercicio de estudiar, de escribir, y yo soy muy malo para leer discursos. Me cuesta leer discursos, digamos, los únicos discursos que yo leo, el de Naciones Unidas, porque es tiempo limitado, entonces toca usar el prompter o el del informe al Congreso. Pero siempre le tengo desconfianza al prompter, que aquí algunos compañeros saben. María Paula se ríe cuando yo hablo de esto y María Juliana más, porque el día de la posesión yo duré preparando ese discurso 40 años. Yo 40 años soñaba con el discurso de la posesión. Nosotros descansamos unos días en familia. María Juliana me decía, pero descanse. Yo escribía. Después me puse ya a pasar el discurso en limpio y me llevan el señor del prompter. Yo nunca había hecho un discurso en prompter. Entonces yo traté de bajar por ahí discursos de Barack Obama. Y eso bailaba. Se movía de un lado al otro y todo. Y entonces ensayé como para medio parecer profesional en el manejo del prompter. Y el día del 7 de agosto del 2018, ya había hecho el último ensayo, le dije a María Juliana, nos vemos en el Palacio de San Carlos, y entonces le dije a María Paula que si se daña el prompter, ¿qué hago? Y no, el prompter no se va a dañar, ningún presidente le ha dañado el prompter en el discurso de posesión, y si se daña, entonces, bueno, yo… Caramba, pero empezó a preocuparse, ¿no? Pero óigame esto, escribí las notas a mano, y llego yo a la Plaza de Bolívar, aquí está el senador Macías. ¿Y con el sol no veía o qué? El senador Macías se echó el discurso y yo no sé si trajo las nubes o no las trajo, pero Ernesto se echó. Ah, lo del viento, claro, me acuerdo. Y el paraguas y todo. A Ernesto le tocó el cielo azul. Cuando terminó Ernesto empezaron a llegar… Es que él es más uribista. Empezaron a llegar esas nubes, óigame esta vaina, llegaron las nubes y de pronto viene un viento y yo veo que la pantallita de este lado la va corriendo así. Y yo todavía estaba sentado. Usted tenía 40 años de experiencia, no se asustó. Yo veía la pantallita acá, entonces dije, bueno, listo, me paré. Y cuando miré esta pantalla ya no podía leer nada porque estaban todos los párrafos cortados. Entonces, bueno, empecé a usar el de este lado y de pronto empieza… ¿Cuál se dañó, el de la derecha o el de la izquierda? Los dos, porque… Por eso me tocó mirar al centro. Se la valgo. Me tocó mirar al centro, pero la historia es esta. Este se tuerce y el del lado de acá empieza a llover y se encharca el espejo. Entonces, y las notas, como estaba lloviendo, yo veía todas las notas con los colores de los Sharpies, que ya esa era la tinta que corría. Entonces yo dije, ¿sabe qué? Yo me preparé 40 años para este discurso y lo voy a echar hasta el último instante y lo solté como lo tenía en la mente, en el corazón. Y bueno, yo feliz para mi discurso de posesión, la visión de país. Y ya cuando estoy ya caminando a la Casa de Nariño, se me acerca Mauricio Macri, el presidente de Argentina, y me dice, che, Iván, me vas a dar neumonía, oye, me toca irme para Argentina con neumonía. Y en efecto le dio una neumonía, duró 3 días allá encerrado. Pero para mí fue la mayor prueba de resiliencia
el primer día. Porque esos vientos de esa tormenta, para mí fueron un vaticinio de muchas cosas que íbamos a tener que enfrentar, pero el final, ¿cómo fue? Terminamos todo el discurso, se abrió el cielo después, caminamos a la casa de Como Nariño. un break a y leg, empezó- ya que y estamos en el empezó. teatro. ¿Sí? Así fue. Ahora, usó usted 2 veces la palabra corazón. Yo conversé hace unos días con Andrés Murcia, que es el digital de la empresa. Le dije, mire, yo estoy aburrido del hashtag, yo todas las mañanas esa cosa en radio, eso es hartísimo. Yo no sé si esa gente que pone el hashtag está oyendo la emisora o le interesa el tema. Dejémoslo descansar, ¿qué te parece? Me dijo, sí, me parece perfecto. Y me explicó cómo muchas veces esos mundos de redes son el mismo 3% de las mismas personas que una y otra vez están en el carrusel. Entonces dejemos al lado ese mundo de redes, el mundo de la prensa, el mundo de los opinadores y usemos la palabra corazón. ¿Cómo le fue con el corazón de la gente cuando iba a las regiones? Vea, esa es para mí mi pasión, esa es mi batería, ese es mi aliciente, esa es mi alegría, esa es mi razón de existir. Cuando yo he hablado de niño, yo soñé con ser presidente de la República y con el pasar del tiempo fui descubriendo la vocación. Pero la vocación es la gente, la vocación es el contacto con la gente. Cuando yo estoy en las regiones y tengo el contacto con la ciudadanía, mi vida es otra, mi sensibilidad es otra, mi conexión es otra. Por eso, cuando se mire, por ejemplo, el gobierno nuestro día a día, usted se va a dar cuenta que prácticamente estuvimos de 5 días hábiles de la semana, porque los fines de semana los trabajamos todos, pero de 5 días hábiles en promedio pasé 3 días a la semana durante este gobierno en las regiones. Es decir, trabajando en el país, En el país. que no es Bogotá. Y le cuento que no es Bogotá. Y obviamente tengo gran cariño por Bogotá, sin lugar a dudas, y además lo hemos expresado con la inversión más grande que ha recibido Bogotá de un cuatrenio, como lo vimos esta mañana. Claudia no quería que se fuera casi hoy usted. Bueno, eso puede mostrar de capacidades de conquista. podría Siguiente decir algo, pregunta. Pero sí, amigo periodista. Pero el fin de semana estuvimos en Caramanta y fue preciosa la llegada a hablar con la gente. Me hacían el ingreso solidario, recorríamos la cabecera municipal y después nos fuimos al Salado. Allá hizo una labor maravillosa Ana María Palau con el general Zapateiro. El Salado, tanto sufrimiento, y con el equipo de los cuerpos de ingenieros, con varias agencias, se pavimentó toda la cabecera. ¿Y todavía del encontró corre- del co- gente del de la corregimiento. época de la matanza? Hay ¿Quedan algunos? Hay algunas personas, hay algunas familias, pero usted viera las casas pintadas, la alegría, el polideportivo, la pavimentación, el centro Sacúdete que viene ahora en los próximos meses. Ese contacto fue mi fuerza en la campaña presidencial. Yo duré 2 años de campaña donde yo no pasaba del 0%. Eran encuestas glaciales, porque algunas me tocaron bajo cero, porque ni siquiera aparecían. Y yo iba a hacer mis talleres construyendo país y ese contacto era mi batería. Y esa ha sido mi batería como presidente. Haber recorrido 4 veces los 32 departamentos en talleres construyendo país, 113 talleres construyendo país. ¿Qué le quedó por conocer de Colombia? No, pues hay sitios, por ejemplo, me hubiera gustado, por ejemplo, ir al Cocuy. Me quedó esa deuda pendiente, ir al Parque Los Nevados. Pero bueno, la vida sigue, igual seguiremos haciendo esos recorridos, pero me hubiera gustado estar allá. Disfruté mucho, por ejemplo, la ida a Gorgona. Yo había leído mucho sobre Gorgona, pero no había ido a Gorgona. Fuimos con María Juliana, con Eloísa, estuvimos acompañando el equipo de parques nacionales, dejamos la inversión para el nuevo muelle que quedará inaugurado creo que a comienzos del año entrante con la Armada. Fuimos mucho a Chiribiquete para generar esa sensibilidad sobre la protección de ese tesoro ambiental. Estuvo Jeff Bezos, estuvo también Warren, Howard Buffett, estuvo también Zach Goldsmith, el ministro del Reino Unido. Fuimos a los cerros de Mavecure, por ejemplo, que era algo que yo quería, era visitar una comunidad con el ministro Diego Mesa, llevamos los paneles solares para una comunidad indígena. Este país lo único que tiene son sitios maravillosos. Y por eso cuando yo he dicho el turismo tiene que ser el nuevo petróleo es porque queremos que esta Colombia se pueda abrir al mundo. ¿Sabe qué me dio mucho dolor? Cerramos el 2019 con el mejor año del turismo en la historia de Colombia.
y el 2020 iba a ser el año donde podíamos superar los 5 millones de visitantes no residentes y se nos vino esa pandemia. Pero además 62% del gobierno mal contado con pandemia. Sí, 30 meses, pero fíjese una cosa, cuando vino la pandemia, porque todo el gobierno estaba, pues era obvio, la responsabilidad, pero los nervios, porque todo el mundo es papá, mamá, hijo, hermano. Entonces creamos un equipo para la pandemia y el mensaje a todos con el plan de desarrollo adelante. Y cuando la gente dice la pandemia a usted le entorpeció su plan de desarrollo, no, la logramos convertir en una oportunidad, porque eso nos permitió, cuando tuvimos que tomar las decisiones fiscales de hacer la inversión, en vez de invertir a la guachapanda, dijimos vamos a hacer esta inversión de la mano con el plan de desarrollo y le metimos a Colombia la mayor inyección de inversión pública y privada que haya tenido algún cuatrenio. Y por eso hoy vemos esas cifras, por eso hoy vemos esos proyectos de infraestructura. Aquí por acá debe estar Clara Parra, que nos ayudó con el plan de seguimiento de compromiso por Colombia. Aquí hay varios de los ministros que estaban en los temas de transición energética, ambiente, agricultura por contrato, paz con legalidad. Todo lo pusimos al servicio de esa reactivación. Y sabe una cosa, Gustavo, me decían, la mentira y la posverdad, Duque no gasta lo suficiente, Duque es un amarrado, Duque, mire lo que gasta Francia y Colombia, ¿no? Y hoy nos damos cuenta que gastamos tan bien focalizado que con menos recursos invertidos que otros países logramos crecer mucho más, 2021 y ahora 2022. Esa es la demostración con hechos de que tomamos las decisiones correctas. Mire, hay una parte del libro que habla del empoderamiento de la mujer durante su gobierno. Usted estuvo rodeado de mujeres muy valiosas, y no digo pues en tema de ministerio, que es evidente, la doctora María Paula, la vicepresidenta, que fue leal y seria y firme al lado suyo durante todo el tiempo, pero por supuesto la mujer más importante es doña María Juliana, nadie lo duda. ¿Cómo es ser marido y cómo es sacar adelante una familia con hijos pequeños en medio del drama de ser presidente de la República? Gustavo, María Juliana es, y lo digo de corazón, es mi todo. Y lo ha sido así, ella lo sabe, ella lo sabe. Y cada intervención que ella tiene en temas, a mí me despierta siempre mucha, no solamente curiosidad, sino mucha reflexión. Yo siempre digo que ella para mí es el termómetro de la opinión colombiana, porque ella es implacable en muchos juicios y me dice, mire, esto por aquí no es, hay que hacerlo así, así. No está saliendo bien. Sí, y sobre todo algo que he valorado en dos discursos que para mí han sido muy importantes, 2 o 3 discursos que para mí han sido muy importantes, discursos determinantes de gobierno, como el discurso del 20 de julio del año pasado, porque era el discurso después de los bloqueos, después de momentos tan difíciles. María Juliana me ayudó a conceptualizar, a escribir, a poner en un término muy humano lo que queríamos transmitirle al país. Lo hizo nuevamente este año, porque además este año hicieron Manguala con María Paula Correa, porque yo teníamos una versión y yo dije, bueno, hice el ensayo con la versión y las dos, no, este discurso no, indiferentes. Por ahí no es. Y ya era tarde. Entonces, María Juliana, manos a la obra, se sentó conmigo. Por aquí hay un gran amigo mío que es Óscar Castaño, que está con nosotros. Melisa, que trabaja con el equipo mío de mensajes, que ha hecho también una labor también muy exigente. Fuimos ensamblando, y en la mañana pusimos términos y mensajes que para mí fueron muy importantes para llegar a este nuevo Congreso en Naciones Unidas. Entonces, eso solamente en esa parte. María Juliana ha sido mi todo también en el rol de ser una gran primera dama, de sacar adelante una estrategia como Sacúdete, de sacar adelante Luna, que es el programa de líderes y lideresas unidas por los niños, niñas y adolescentes, de haber sacado la coalición por la nutrición y al mismo tiempo de no fallarle y no faltarle a ninguno de nuestros 3 hijos, sabiendo que mi tiempo es muy limitado. Por eso cuando a mí me preguntan cuál es mi prioridad el 8 de agosto, poderle devolver a María Juliana y a los niños ese tiempo que para nosotros era tan preciado, podérselo devolver con afecto y con toda la dedicación que ellos merecen.
Presidente, cuando mi papá se jubiló como magistrado de la Corte, contemporáneo de su padre, a quien Fueron buenos conoció, amigos, así es, cuando él se jubiló, Nos enteramos tarde, usted y yo. sí, bueno, y teníamos el pelo negro cuando nos enteramos, ahora ni, él, ni usted ni yo. Recuerdo que mi mamá un día me dijo, bueno, ya estoy cansada de ir a Home Center, ¿qué vamos a hacer con su papá? No podemos ir a Home Center todos los jueves, no podemos ir a ferreterías todos los viernes, o sea, tenemos que quedarnos en la casa un rato y esto. ¿Está preparado para volver a vivir? ¿Está preparado para volver a ser Iván Duque? Pues la verdad, Gustavo, es que yo siempre me concentré en eso, inclusive siendo presidente, y digo una anécdota. Nosotros vivimos 18 meses del gobierno en nuestra casa, casi la mitad del gobierno. Nosotros nos mudamos a la casa de Nariño pues, por temas de seguridad y algunos otros temas que eran también Y a veces friegan los vecinos también. Bueno, pues sí, o uno le friega la vida a los vecinos de pronto también con tanto aparato, pero hacíamos cosas que yo valoraba mucho. Yo salía a caminar con Matías, sacábamos a pasear a las mascotas. Entonces, siempre nos preocupamos a nivel nuestro, María Juliana y yo, y con los niños, de saber que esto es una gran responsabilidad y que hay que ejecutarla con ese gran compromiso, pero que también todo es transitorio y que nunca dejamos de ser los seres humanos que somos. Entonces, usted me pregunta que si estoy listo, claro que estoy listo porque además lo hemos visto así. Pero además hay una cosa muy bonita de los niños. Los niños nunca se han apegado a nada de esto. Y quizás lo más bonito y que lo sufrimos María Juliana y yo es que Matías, que quiere ser futbolista, cuando él va a los partidos, ella o yo nos morimos de las ganas de ir a verlo jugar y él nos dice, se quedan en el carro. Yo quiero ser Matías, el futbolista, no el hijo del presidente, no el hijo de la primera dama. Y eso, que para nosotros es duro, porque quisiéramos estar ahí, nos muestra que hemos forjado también en nuestros hijos el entender que nadie es más ni menos que nadie porque tenga a su padre presidente o a su madre primera dama y que por encima de cualquier cosa somos lo que somos como seres humanos y no los títulos que tenemos. Pero un momento, ¿usted sabía desde chiquito que iba a ser presidente? ¿La casa tiene futbolistas, también tiene políticos? Pues yo no sé, yo la verdad es que al comienzo Eloísa me decía que quería ser senadora y presidenta, pero ya un día los hermanos le están diciendo, hable con mi papá. Entonces me sentó en la sala y me dijo, papá, la verdad yo no quiero ser ni senadora ni presidente. Entonces le dije yo, pero ¿por qué? Me dijo, papá, ¿cómo que por qué? Mira todo el trabajo que tú haces y mira todo lo que te toca vivir en el lado humano, ¿no? Y yo no tengo esa expectativa porque hay muchos presidentes que quieren predeterminar el futuro de sus hijos. No, yo no quiero predeterminar en absoluto el futuro profesional de ninguno. Con que sean buenos seres humanos, que es lo que nos importa a María Juliana y a mí, con eso cumpliremos nuestra tarea como padres. Pero sobre todo, que cada uno se dedique a lo que le gusta, a lo que tiene vocación y a lo que lo haga, le ponga toda la pasión y todo el amor del mundo. Hay otra palabra que ronda el libro, pero sobre todo ronda la presentación que hizo usted muy puntual y muy bien hecha de los logros de gobierno, y es incontrovertible. ¿Usted teme que los gobiernos que vienen van a controvertir lo que para usted son hechos? Pasa, y bueno, eso a mí me parece que lo vemos mucho en América Latina. El mundo de la política latinoamericana hoy es el camino fácil de destruir lo que hizo el otro, y yo nunca he creído en eso, y creo que tengo la autoridad moral de decir que no goberné con eso. De hecho, las políticas públicas que funcionaban, que eran buenas, las impulsamos, las que necesitaban cambios las cambiamos, las que no existían las creamos, pero siempre reconocer que en 4 años uno no puede creerse Adán, ¿no? y que el mundo empieza con uno, porque se puede perder mucho tiempo destruyendo las cosas que funcionan y sin siquiera empezar una tarea. Entonces, y sobre todo porque las políticas públicas no le pertenecen a uno. Y yo le doy un ejemplo que he visto en los últimos días. La economía naranja. Hay que acabar la economía naranja. Pero bueno, ok, pero ¿y por qué la van a acabar? Porque es de Duque. Porque Duque la promovió, ¿no? Ya no es de Duque, es de los gestores culturales que hoy están teniendo estos incentivos. Y es más, creo que por aquí debe estar nuestra amiga Ana Piñeros, y Ana ha sido la productora de Pálpito.
Pálpito es una serie colombiana que ha estado al nivel de audiencia en Netflix como ha estado La Casa de Papel en sus primeras temporadas. La conozco, trabajó conmigo en Javerian Estéreo. Entonces, yo pienso en casos como este y veo que la economía naranja estaba generando 20 millones de inversión, 20 millones de dólares de inversión al año y ahora 300 millones, y que Colombia está siendo visto como el epicentro de esta industria creativa. Y digo, bueno, ¿cuánto pierde el país por estos 8 o 10 años de trabajo para algo que ya le pertenece a los artistas? Eso a mí, por ejemplo, me asalta siempre esa curiosidad. Un gobierno podrá continuar o no continuar cosas, pero lo que no entiendo es la lógica de por qué destruir lo que funciona, porque esa no me cabe en la cabeza. Y nosotros, desde el gobierno, por ejemplo, Serpilo Paga era un programa que había empezado la administración anterior, tenía solamente 40.000 jóvenes bajo cobertura. Nosotros garantizamos hasta el último joven que estaba en ese programa, pero ampliamos el programa con Generación E y después con gratuidad. Pero nunca era la idea de destruir o quitar un programa, era utilizar los principios de un programa para multiplicar, para ampliar y producir un resultado. Si mañana le quieren poner economía humana o púrpura o lo que quiera que sea, pues perfecto, pero que no maten los beneficios que le trae a la sociedad. Digamos que Púrpura es la gira de Cepeda por los Estados Unidos y su corbata hoy, para que no nos confundamos. Mire, presidente, ya que menciona la economía naranja Pero y tiene que menciona… precisar cuál Cepeda, porque los dos están de gira. No. El que canta. El que canta. No, cuidado, ministro. Mire, ya que hablamos de la economía naranja y ya que hablo de Ana Piñeres y ya que hablo de las series, a mí me pasa una cosa. Yo veo en Netflix series de periodistas y me aburro un poquito. Las películas me gustan más. ¿Usted ve series de presidentes? ¿Cuál se parece a usted? Pues, mire, le voy a contar una anécdota cuando estábamos en esos momentos tan duros de la pandemia, pero que ya se trabajaba mucho en la semana, pues nunca faltaba el amigo que le llamaba a uno: presidente, mire, si este fin de semana tiene un rato, véase tal serie. Entonces me llamó un amigo y me dijo: tienes que verte Borgen. Y yo: ¿y esa vaina qué es? Y me dice: Borgen es una serie buenísima de la primera ministra de Dinamarca, y eso no sabes lo que te va a servir para el tema de manejo político. Y yo una noche dije: bueno, vamos a poner Borgen. Primer capítulo, la crisis era que el carro del ministro de Medio Ambiente no habían pagado tenía la certificación de gases. Entonces, yo llamo a mi amigo y le digo: oye, mira, yo me siento viendo Plaza Sésamo comparado con lo que nos toca vivir a nosotros en el gobierno colombiano. Entonces, a mí me gustaba mucho West Wing. Para mí sí es como la clásica, la mejor de todas las series, la mejor. Y yo creo que esos guiones, que los guiones eran de Aaron Sorkin, esos son, que además fue el que hizo La Red Social, para mí el mejor guionista, uno de los mejores guionistas que tiene Hollywood. Esa serie es muy buena y sí hay muchas coincidencias entre cosas que a uno le toca vivir y capítulos, y sobre todo en la vida de los funcionarios, porque a veces es como en una serie, ¿no? Una semana el problema lo tiene el ministro de Salud, la otra el del Defensa, la otra del Interior. El problema del ministro de Salud es que estaba tranquilo en el CETIC. La otra de la ministra de Se Cultura. posesionó y le tocó la pandemia. Todos, sí, pero fíjense que yo cuando lo nombré le dije que él iba a ser el señor de las pestes, porque él le había tocado manejar el Zika y le había tocado manejar el chikungunya en su momento. Y se despide con el mono. Pero mire, sí, se despide con el mono. Pero esas vidas de los funcionarios son muy complejas. Y sabe, por ejemplo, una serie que la veíamos con María Juliana y los niños cuando yo estaba en el Senado, era Designated Survivor. Que las primeras 2 temporadas son extraordinarias, después ya empieza como Era como Luis Felipe Henao. Era el ministro de Vivienda, ¿o no? Bueno, el ministro de Vivienda de la época en que vio la serie. Oiga, sabe que no lo había pensado, pero sí, tremendo chicharrón el que le tocó al hombre. Pero hay cosas de esa serie que son interesantes y a mí me parece que eso hace parte también del tema de gobernar. Uno nunca debe perder el idealismo cuando gobierna. Y yo creo que cuando uno ve tantos políticos que hablan es del pragmatismo y que hay que privilegiar el pragmatismo, yo creo que el día que uno como gobernante pierde el idealismo, uno ya deja de ser un buen gobernante. Y por eso hay que tomar decisiones impopulares. Sí, impopulares, pero cuando digo idealismo, servir a quien más lo necesita.
idealismo, luchar por los valores y principios en los que uno cree. Si uno fuera pragmático, si uno se hubiera dejado de llevar por el pragmatismo, la decisión del Estatuto de Migración Temporal de los venezolanos nunca hubiera ocurrido, porque muchos países no lo hacen por el pragmatismo de no compremos problemas. No compremos ese problema, no entremos en este debate, no perdamos tanta popularidad, en fin. El idealismo es de las cosas más importantes que uno debe conservar, y yo creo que este libro también de alguna manera en la narrativa humana muestra que en casi todos los sectores perseguíamos ideales, y así hubiéramos fracasado en algunos propósitos, ese idealismo es bien relevante. Ese libro tiene 2 páginas que son muy importantes al comienzo. Yo invito a todos para que compren el libro y lo lean, pero no lo vas. Es La canción del samurái. Está reproducida además. Que está reproducida ahí. Y esa famosa frase de Theodore Roosevelt del hombre en la arena. Porque es un discurso precioso, pero él siempre dice, no es el crítico el que cuenta, sino el hombre que está en la arena, el que conoce el sabor de la victoria y de la derrota, el que conoce el sabor del esfuerzo, el que conoce el sabor del coraje y de haber intentado, y aunque no lo hubiera podido alcanzar, volver a intentarlo. Y cierra con una frase preciosa: el hombre en la arena nunca estará con esas tímidas almas que no conocen ni la victoria ni la derrota. En la vida hay que atreverse, y por eso hay que estar en la arena, porque es en la arena donde uno prueba las capacidades de luchar por lo que se cree. A ver, presidente, entonces tuvimos Borgen, tuvimos West Wing, tuvimos Designated Survivor. ¿Qué colega suyo se le ocurre podría ser Kevin Spacey en House of Cards? Wow. Bueno, ¿usted dice colega o antecesor? Bueno, usted va a ser No, expresidente también el domingo, en la tarde. No, yo pregunto, eso es como para ponerle un poquito de picante el tema. No, la verdad es que a mí House of Cards me gusta por el humor negro que maneja. La disfruté mucho, la verdad es una serie que la empezamos a ver con María Juliana prácticamente desde que salió. Nos la recomendó un primo de María Juliana que no es político y que no le gusta la política. Tienen que vérsela. Y yo me acuerdo que la empezamos a ver un jueves a las 10 de la noche, y primer episodio. Oye, buena, ¿no? Sí, bueno. Vamos el segundo. Está bien, segundo. Ya 12 de la noche. El tercero de una vez. Mañana no hay que madrugar. Entonces, el cuarto. Lo que llaman maratón. O sea, sí, de verdad, se engancha uno con la serie, y me gusta mucho algo que es lo que llaman en el teatro francés la cuarta pared, que es cuando el actor le habla al público sobre lo que se voltea y le habla sobre lo que está pensando. Es una serie muy buena y tiene episodios muy buenos. Pero siempre me parece que es también ya la exageración del lado perverso, del lado oscuro de la política. O sea, si a mí me preguntan desde el punto de vista de los personajes, me quedo más con el presidente de Designated Survivor que con Frank Underwood 1000 veces. Por lo que le digo, el idealismo es importante, el idealismo importa, y aunque uno ve en el Designated Survivor al presidente pasar por muchos momentos turbulentos, siempre los ideales terminan ganando. Entonces ese es como el final hollywoodense que también me gusta en la historia. Bueno, el final va llegando también porque usted tiene, como toda estrella, que se respete firma de autógrafos ahorita. Entonces le voy a hacer 3 preguntas finales, presidente. A ver, solamente 3. La primera, ¿es difícil a veces como presidente tener que limitar el ser uno? Que le guste la música, que le guste hacer cosas con el balón, que le guste hacer imitaciones, pero que tenga que decir, tengo que concentrarme y no desviarme del camino. ¿Se limitó en algo suyo durante la presidencia? Pues tuvimos anécdotas divertidas, porque yo la verdad no sufro, lo sufre más mi equipo cuando ve una guitarra por ahí o ve algún balón y yo medio me entusiasmo, pero nos pasó una cosa fenomenal. Empezó el gobierno y entonces vinieron tantos ataques, que el presidente con la guitarra, que el balón, entonces era ataque implacable. Y entonces nos invita el presidente Lenín Moreno a una visita oficial a Quito. Entonces llegamos a Quito y Lenín, que es un ser humano extraordinario, nos invita al almuerzo. Entonces en el almuerzo él me dice, mira, te presento a mi asesor, y un asesor, ya, señor, mucho gusto.
todo el gabinete ahí sentado, y de pronto veo que el asesor se va acercando a un piano, y entonces el asesor empieza a tocar el piano. Y entonces Lenin me coge el micrófono y me lo da y me dice, querido Iván, cantemos la canción que tú quieras. Entonces, y yo, no, presidente, yo miraba así, el equipo. Pues era cantar con Lenin. Entonces me hizo, no. Por Lennon. Entonces le dije, Lenin, dale. No, cantemos juntos. Entonces, me dice, no te preocupes que aquí nadie va a grabar. Esta línea es segura. No, entonces. Habla tranquilo. Esta línea es segura. Entonces, el cuento es que Lenin, que además es un tremendo cantante, toma el micrófono y me dice, cantemos Cantares de Joan Manuel Serrat. Entonces empieza la música y yo me empiezo a apasionar y empezamos, todo pasa y todo queda. Y para ese momento, 100 teléfonos. Así, 100 teléfonos. Entonces ya cuando vimos los teléfonos, ya terminemos la canción. Y eso se volvió viral y obviamente el rollo y el ataque y todo lo demás. Cosas así pasaron y hay una que es todavía genial con Lenin Moreno y es la siguiente, convocamos el pacto de Leticia. Invitamos a los presidentes, entonces vino el presidente Lenin Moreno, Evo Morales vino, que por cierto Evo Morales siempre me decía, hermano Iván, te voy a invitar a jugar fútbol en La Paz. Y yo siempre le decía, Lenin, yo no estoy seguro si lo que me estás haciendo es una atención o un atentado. Pues claro, da la salud. Pero nos invitaba a esas cosas. Vino Evo, vino el presidente Vizcarra, vino el canciller del Brasil, se conectó el presidente Bolsonaro, y entonces yo presidía la reunión y entonces me tocaba darle la palabra al presidente, primero Evo Morales, Evo habló, después me tocaba darle la palabra al presidente Lenin Moreno. Y empieza Lenin a hablar y yo empiezo a sentir un piano atrás. Y yo miraba, yo decía, pero ¿esto qué es? Y él hablaba y el piano iba subiendo el tono. Entonces yo empiezo a llamar a Álvaro García, Álvaro, ¿quién trajo un piano acá? ¿Cómo están interrumpiendo al presidente Moreno? Paguen esa vaina. Entonces me decía, no sabemos. Yo llamaba a María Paula Correa, María Paula, esto es el colmo que en esta reunión, un piano aquí. Y de pronto se acercan los dos y me dicen, no, el piano lo trajo Lenin. Entonces Lenin terminó su discurso cantando una canción de Joan Manuel Serrat. Entonces fueron momentos muy, muy divertidos que nos pasaron con la música y nos ha pasado también con el deporte. Yo sí debo decir, difícilmente me resisto a patear un balón o a hacer alguna pirueta con un balón. Y a opinar sobre fútbol, que también le ha creado problemas, ¿no? Bueno, alguna que otra vez sí, pero cuando uno es hincha de la mechita, uno está listo para enfrentar cualquier batalla. Como usted le cumplió... Por dicho, ser hincha de la América es la mayor prueba de que soy una persona leal. Ahí está. En la vida. Como usted les cumplió a los colombianos, yo también le voy a cumplir. Eran 3 preguntas, pero cada una con un nivel de dificultad más alto. Ya tuvimos la primera, vamos a la segunda. ¿Visitaría en algún momento de su vida Venezuela? Claro que sí, y no solamente la voy a visitar, yo no veo la hora de que estemos viendo a la resistencia democrática y al pueblo venezolano ganar en unas elecciones limpias y que retorne la democracia a Venezuela. El día que retorne la democracia a Venezuela, ese día estaré en las calles de Caracas. Lo veo preocupado porque sabe que la última pregunta es la más difícil, ¿cierto? Bueno. Pero estamos en el Colón. La pregunta Eso suena a un preludio. Sí, clásico. sí, usted a veces a los periodistas los regaña cuando hacen preludios para las preguntas. Yo me acuerdo. La pregunta final. ¿Cuántas berracas horas va a dormir el domingo? Buena pregunta. La verdad es que he logrado superar ya el umbral de las 5 horas, lo cual ya es un triunfo, porque normalmente dormía 4 horas, pero yo espero ya después del domingo dormir hasta que se levanten mis hijos. Si se levantan a las 5, me quiero levantar con ellos. Si se levantan a las 6, me quiero levantar con ellos. Quiero de verdad que mi próximo horario de vida me lo determine la alegría de mis hijos. Y si ellos se levantan a la hora que sea, quiero ser la primera persona que está al lado de ellos. Hace
40 minutos en la sala VIP, firmó varios decretos que nadie me dejó ver. Espero que, como buen notario de la actualidad, no esté cansado porque tiene que firmar muchas cosas. Presidente, muchas gracias, muy amable. Gustavo, muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Presidente y director, muchísimas gracias por este conversatorio. Es con hechos que le deja un gran legado a todos los colombianos, señor presidente. De esta manera concluimos este evento. Les agradecemos a todos por su presencia. Feliz noche para todos. Ahora continuamos con la firma de libros por parte del señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Para aquellos que deseen libro firmado por parte del presidente, los invitamos a subir al escenario por el lado izquierdo. Muchísimas gracias.